¿Cómo están estudiantes del grado séptimo? Me place volver a encontrarme en este espacio con ustedes. Vamos a abordar la segunda parte de la guía número 4 del romanticismo. En este caso vamos a abordar 4 representantes destacados del romanticismo. Nuestro propósito, reconocer las características literarias del romanticismo en cuanto a estos autores. Recordemos que hay muchos más autores, pero algunos de estos son los más destacados de diferentes lugares. Vamos entonces con Johann Wolfgang. Johann Wolfgang primeramente fue un abogado, pero se inclinó más por la literatura y fue considerado el padre del romanticismo en Alemania. Recordemos que el romanticismo se originó en Alemania y se expandió luego por España, por los demás continentes hasta llegar a América. Su fecha de nacimiento, 28 de agosto de 1749 en Goethhaus, Alemania. Su muerte fue el 22 de marzo de 1832. Su libro característico fue Fausto. Con este libro marca la vida de Johann y al mismo tiempo da un pie a la novela del romanticismo, pero tengamos en cuenta que Fausto viene siendo es una obra de teatro, pero las personas lo apreciaron más como una novela. Tenía como unas características más llamativas de la novela, pero fue hecho para teatro. ¿De qué nos habla Goethe de Fausto? Fausto era un médico que tenía problemas con él mismo, o sea, no se hallaba, por decirlo así. Antes de continuar, Fausto fue escrito en dos partes. La primera parte en 1808 y la segunda en 1830. Entonces, retomemos. En 1808, la primera parte nos habla del doctor Fausto, como él quiere como suicidarse, que lo agobian muchas situaciones de su vida. Es como si quisiera hacer un pacto con el diablo, lo dice la lectura. En la segunda parte de 1830 ya nos está hablando de todos los fenómenos sociales que aquejan al ser humano, fenómenos psicológicos, fenómenos económicos, fenómenos gubernamentales. Entonces ahí podemos ver un paralelo entre las decisiones del ser humano al momento de estar agobiado, bien sea por una deuda o bien sea por algo muy íntimo que lo agobia a él como persona, en este caso Fausto. Continuamos entonces. Segundo poeta o escritor destacado, Víctor Hugo. Víctor Hugo fue un poeta dramaturgo, él tuvo una vida un poco más difícil, pero igualmente llegó a ser uno de los más destacados en el romanticismo. Su fecha de nacimiento, 26 de febrero de 1802 en Francia. Su muerte, el 22 de mayo de 1885 en París, Francia. Su obra más notable, Los Miserables. Los Miserables fue escrita en 1862. Nos muestra entonces aquí cómo el bien y el mal están luchando. ¿Cómo luchaba el bien y el mal en esta obra de Los Miserables de Víctor Hugo? Se destaca un personaje que es Vidocq, un criminal, un asesino que fue sentenciado a la cárcel, pero cuando él pagó su pena por buen comportamiento, por decirlo de cierta forma, al salir de la cárcel se quiso como resarcir, quiso como pagar todo lo malo que había hecho. ¿Y cómo lo quiso hacer? Pues él fue quien fundó la policía de Francia. Después de esto, él viene, se convirtió, o sea, cuando nos referimos a que se convirtió, se apegó a Dios y quiso cambiar este asesino Vidocq. Esta es una de las historias de Los Miserables. Entonces gira alrededor de Vidocq y del bien y del mal. Pasamos entonces a nuestro tercer autor. Nuestro tercer autor es José Zorrilla y Moral. Fue un poeta y dramaturgo español. Como podemos darnos cuenta, los tres han abordado la poesía y el dramaturgo, o sea, las obras de teatro, textos para obras de teatro. Pero lo que caracteriza es que estas obras tienen muchas características, por decirlo de cierta forma, de la novela, lo cual apasiona a los lectores. Fecha de nacimiento, 21 de febrero de 1817 en Valladolid, España. Su muerte,
23 de enero de 1893 en Madrid, España. Nos habla entonces de Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio fue publicada en 1847. ¿De qué nos habla Don Juan Tenorio? Don Juan Tenorio nos habla del personaje central que es Juan, que es un criminal que se encuentra con otro criminal que es Luis en una taberna. Ahí empiezan como hacer mofa de lo que han hecho, cuál de los dos ha cometido más crímenes. Al estar en un lugar público, la policía se da cuenta y se los lleva a la cárcel. Ellos logran escaparse, pero don Juan amenaza pues a su compañero criminal, Luis, de que va a abusar de su compañera. Cuando ha hecho todas sus fechorías, don Juan se exilia, se va de su tierra por 5 o 6 años. En este transcurso de tiempo se enamora de Inés, una mujer muy bella. Al enamorarse de Inés, ese amor lo hace que cambie, que deje de ser criminal, que deje esa vida de criminal, de asesino, de ladrón. Cuando él vuelve a su tierra con esa mentalidad de cambiar, entonces vuelve a su casa paterna, y en su casa paterna resulta y pasa que su padre ha convertido esa casa como en un sepulcro de todos los crímenes que ha cometido el señor Juan. Aquí es donde empieza a atormentar nuevamente al personaje Juan todas las fechorías que ha cometido. Podemos darnos cuenta otra vez como que ese tambaleo del hombre entre el bien y el mal. Cuando hacemos algo mal, hay algo dentro de nosotros que nos acusa que estamos cometiendo errores o fallas. Pasamos entonces a nuestro último autor. En este caso es Edgar Allan Poe, y este personaje, su fecha de nacimiento fue el 19 de enero de 1809 y su fallecimiento fue el 7 de octubre de 1849. Nació en Massachusetts, Estados Unidos. ¿Qué caracteriza a Edgar Allan Poe? Pues que fue considerado el padre de las novelas y de los cuentos góticos, de los cuentos de terror. Hay una recopilación de cuentos que se llama Narraciones Extraordinarias, donde Edgar Allan Poe saca a flor toda su parte oscura, por decirlo así: el miedo, el terror, el suspenso, el asesinato, las enfermedades. Son cuentos cortos que podemos estar leyendo en 15, 20 minutos, pero que apasionan al lector por su cruda realidad representativa del romanticismo. Uno de sus más destacados cuentos fue El gato negro, entre muchos. Una breve síntesis del gato negro nos habla de un personaje que se apasionaba por las mascotas, al igual que su esposa, pero era alcohólico. Al pasar el tiempo, ese alcoholismo llegó a que agrediera al gato, le sacó un ojo al gato primeramente, posteriormente entonces ahorcó al gato. Después de esto empezó a acusarse a él mismo por el crimen que había cometido delante de su esposa. Luego va a una taberna, se encuentra con un gato muy similar, con un gato con las mismas características que él tenía. Para querer resarcir con su esposa ese daño que le había hecho al gato, la muerte, se lo lleva a la casa nuevamente. Pero resulta y pasa que por su alcohol, nuevamente le empieza a ingerir alcohol, vuelve y le toma como rabia al gato, baja al sótano, coge el hacha para asesinarlo, pero entonces se interpone su esposa y termina matando a su esposa. Él, para querer resarcir eso, que no se dieran cuenta, pues quita los ladrillos de una pared y empareda a su esposa y vuelve y los pone. Pero con el transcurso del tiempo empieza a escuchar un ruido, y la rasguña las paredes, y resulta que el gato también quedó sepultado junto con su esposa. Ahí les dejo más o menos la trama de la historia para que ustedes puedan leer El gato negro en casa. También encontramos El cuervo, muchas otras historias fantásticas de Edgar Allan Poe, padre de la novela gótica y de los cuentos extraordinarios. Entonces, aquí les di un pequeño bagaje sobre 3 autores, los cuales los invito a que lean y tengamos en cuenta en esta diapositiva de autores románticos. Pronto nos reuniremos en el aula. Muchísimas gracias.